de verdad, lo pido de corazón. Y eso que yo no necesito porque tengo un buen pasar, pero quiero trabajo para la gente de mi país. Bueno, seguimos acá en Cosa de Negras por la radio Germán Abdala. Hoy un día 30 de octubre, un día maradoniano y celebrando la Navidad. Perdón que estoy tocando acá cosas. Lo escucharon recién al Diego, dijo esfuerzo, laburo es el que se levanta a las 4 de la mañana. Nosotros los jugadores de fútbol nos divertimos y encima cobramos. Tal cual, un genio. Un genio total. Bueno, pero hay que nacer con esa estrella y con esas habilidades, pero a cada cual lo que le corresponde. Che, bienvenido Emi Correia a Cosa de Negras. Y ahora con más laburo que antes, me parece, Emi. Sí. Más horas, por lo menos. Depende, más y menos. Bueno, tenemos una idea vamos a hablar sobre Sí, reforma laboral. La reforma laboral que se viene, porque yo creo que la van a aprobar fácilmente, ¿no? Pero bueno, queremos escucharte a vos y a partir de ahí charlamos, ¿te parece? Sí, a ver, no hay un proyecto todavía oficial actual del gobierno acerca de qué pretende con la reforma laboral, pero uno puede hacer una presunción tomando en cuenta primero el decreto 7023 de diciembre. La ley bases famosa. Sí, lo que primero fue la ley ómnibus, que contenía parte del capítulo laboral de ese decreto, que obviamente está suspendido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y después un proyecto de una diputada santafesina que Romina Díez se llama, que tiene algunos trazos gruesos de cómo sería eventualmente esta reforma laboral. No obstante, ella planteó en el día de ayer que el proyecto que ella había enviado a la Comisión de Legislación Laboral ya tenía un año y que por lo tanto seguramente el gobierno estaría planteando otro plan acerca de cómo sería esta reforma. Pero por lo que nos viene llegando, por lo que uno puede construir de lo que se planteó, y tomando estas dos referencias que decía al principio, uno puede hacer algunos o marcar algunos aspectos de hacia dónde va la reforma laboral, que básicamente tiene el eje en facilitar despidos más que facilitar nuevas contrataciones, ¿no? Está de más plantear que nunca está de más quizás en nuestro mundo plantear que nunca las reformas laborales regresivas generaron mayor empleo y que la empleabilidad está más vinculada a las políticas económicas que a las leyes laborales concretamente. Dicho esto, los proyectos que circulan, los que hay, estos dos principalmente, uno suspendido y otro sin dictamen mayoritario, plantean algunas cuestiones que estuvieron saliendo en los medios últimamente, algunas que tienen que ver con el prorrateo vacacional o lo que implica la segmentación de vacaciones. Esto es, la ley de contrato de trabajo plantea que las vacaciones tienen que ser entre octubre y abril, extensibles hasta el 31 de mayo. Lo que plantearía, mejor dicho, esta reforma es que esas vacaciones se pueden fragmentar con un mínimo de 7 días a lo largo del año en función de las necesidades productivas del trabajador. Después una jornada que puede alcanzar las 12 horas a partir de una idea que está incorporada en el decreto 7023, que es los bancos de horas, esto es, no romper el descanso de 12 horas que tienen los trabajadores, esto es por la ley de empleo, sino que haya jornadas intensificadas de 12 horas y que quizás al otro día pueden disminuir las horas de trabajo. Quizás. Por ejemplo, el proyecto que presentó Martín Tetaz, que lo dijimos acá el año pasado, planteaba una jornada intensificada de 12 horas, pero un día menos de trabajo. Claro. Lo que estoy diciendo no es que es algo beneficioso para el trabajador. Lo que estoy planteando es para no comernos la curva y plantear un escenario catastrófico y después no sabemos bien qué es lo que se va a terminar planteando. Lo que no estaría bien igual es que se intensifique la jornada de trabajo a lo griego. Esto sería de manera voluntaria o por acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. Tiene ciertos mecanismos que pueden aminorar o menguar el nivel de impacto en esta discusión. Creo que lo más grave no está puesto ahí. Lo más grave tiene que ver con la eliminación de la cuota solidaria de las organizaciones sindicales,
que ya están haciendo campaña de que los sindicatos se quedan con una porción importante del salario de los trabajadores. Esto es una cláusula de seguridad sindical, se le denomina, que tiene que ver con la negociación colectiva y que tiene que ver para favorecer el desarrollo de los propios sindicatos y el mecanismo de financiación. Lo que está para mí en riesgo es la ultraactividad de los convenios colectivos. La ultraactividad significa que los convenios colectivos se mantienen sobreviviendo en sus condiciones en las que fueron firmados, salvo que se arme otro convenio colectivo. Lo que plantea el gobierno, que ya lo habían planteado con la ley Banelco en el 2001, es que los convenios colectivos, o al menos lo que pareciera que plantean, es que duren 1, 2 o 3 años y que si no son negociados de nuevo caen absolutamente, por lo tanto caen los derechos que se desarrollaron en esos convenios. Lo más grave de todo esto es la idea de llevar adelante, en vez de convenios por actividad, que es lo que hoy ordena en la negociación salarial, es convenios por empresa, algo que había planteado Frondizi, algo que volvió a plantear la dictadura del 76, algo que intentó plantear el menemismo, y obviamente en la época de la Alianza se planteó. Y después el salario, después de la ley Banelco, todas las compensaciones extras, ¿no? Viáticos en términos de luncheon ticket o ticket para los que tienen algunos más años se acordarán, ticket canasta, todo eso se incorporó como salario en el marco de la remuneración. Bueno, están volviendo a intentar que existan esos mecanismos de compensación, sacándolos del ámbito del ítem remunerativo del salario, lo cual eso que hace es disminuir la cuenta por aguinaldo, obviamente, y por lo tanto incluso las indemnizaciones por despido, al reducir la masa salarial, porque vos estás dando beneficios que no son concretamente salariales, eso disminuye las cuentas a la hora de, por ejemplo, un despido. ¿Qué otra cosa se plantea? Que las empresas medianas y pequeñas tengan indemnizaciones cuotificados. ¿Qué sería eso? Que vos puedas pagar una indemnización por despido en 12 meses, en 12 cuotas, y no de una sola vez como plantea el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, digo, estoy nombrando una serie de cuestiones que me parece que van al núcleo, no solo de los derechos laborales, que yo creo que la reforma laboral, mío que la hicieron en la Ley Bases, sino que creo que van a ir por la reforma del derecho colectivo, que es la reforma de los derechos de negociación colectiva de los sindicatos, que es lo que todavía no hicieron, digamos, o lo que intentaron, pero que no lograron hacer. ¿Para qué? Para fortalecer la posición de los empleadores, para destruir la ultraactividad de los convenios, para que los convenios no sean por actividad y le quite capacidad de fuerza. Yo doy un ejemplo, imagínense, la UOM, por decir un sindicato, puede ser cualquiera, pero digo, vamos a hablar del sector privado, que esto está pensado para el sector privado. Sí, sí. En vez de negociar sobre la base de una masa de 300.000 o 200.000 trabajadores, negocie empresa por empresa. No. Bueno, la capacidad que vos tenés, divide y triunfarás. Exactamente. O sea, no es mucho. La capacidad, no es que no se negocie por empresa, hoy se negocia por empresa, pero el piso mínimo te lo da la ley. Después el otro piso te lo da el convenio colectivo general. Después el nuevo piso te lo da el convenio por empresa, si el convenio por empresa tiene que estar por arriba del convenio general. Y después, bueno, están las contrataciones individuales de los profesionales. Esa es como la escalerita que plantea lo que se denomina las leyes de orden público, laboral y colectivo. Bueno, los quieren destruir. Claro. Entonces, me parece que esta segunda parte, no sé cuánto tiempo tengo, pero me parece que esta segunda parte, más que avanzar, lo van a hacer, pero digo, más que porque avanzar. Además hay cierto consenso social, ¿no?, que acompaña a que esto ocurra, ¿no? No quiero, digo, yo escuchaba a distintos entrevistadores por la calle y la gente decía, y la verdad que si yo ya no tengo derechos laborales, digamos, ¿por qué me voy a oponer a una reforma laboral en donde tal vez me den ticket canaste cuando no los tenía? Estoy diciendo algo tremendo, digamos, pero me parece que hay ciertas voces que no están tan en desacuerdo, digamos, con esto. El problema que nosotros tenemos en la Argentina es que es una cuestión adjudicable a nosotros como espacio del campo popular, es que no logramos resolver los problemas de informalidad que llevamos hace 10 años. Te iba a preguntar eso, porque el presidente dijo eso, ¿no? Con esta reforma van a poner en la legalidad a 8 millones
Esta reforma ¿A qué se refiere con esta eso? reforma, ¿Por qué dice eso? porque el neoliberalismo parte de la base de que si vos tenés empleo informal y facilitas las modalidades de despido, no la de contratación, vos vas a lograr contratar más rápido porque despedís más rápido, lo cual no es cierto. Absolutamente. Por eso insisto que lo que pasa es que él se basa, o Milei, en la última entrevista que dio acerca de la reforma laboral, él planteaba que las leyes laborales existentes no resolvieron el problema de informalidad, lo cual es cierto, pero no por las leyes laborales, es por un problema económico. Claro. Y ese problema económico lo tenemos hace 10 años, no lo tenemos hace 2. Sí, Entonces hay un problema de que obviamente si el 43,6%, que es la última estadística sobre el empleo informal, sin hablar de la subocupación, el pluriempleo y todo lo demás que podemos hablar, pero digo, informalidad plena, es decir, alguien que no está registrado o está mal registrado, si el 43,6, es decir, casi la mitad de la población económicamente activa, está en condiciones no blanqueadas, ¿cómo podemos nosotros explicar que se están perdiendo derechos laborales cuando hay una mitad que no los tiene? Tal cual. Que creo que fue el problema que tuvo, me meto en otro quilombo, pero en algún punto haciendo un balance de la campaña electoral del 2023, que fue nuestra, ¿no? Cuando digo nuestra, digo del mundo del campo popular, del peronismo, de los que pensamos desde un lugar en la vida y la sociedad, hablaba sobre cuestiones que un 50% de la sociedad no las veía, ¿no? Si no vas a perder interpelaba derechos laborales. ¿Quiénes? ¿Qué derechos laborales? Claro, si no tengo... Vas a seguir teniendo salud pública de calidad. ¿En dónde? Claro. Vas a seguir teniendo educación. Bueno, sobre esos elementos, me parece que cabalgó muy bien el gobierno, construyó muy bien la idea de casta y muy bien la idea de que eso solamente... No solo la idea, es objetivamente, hay una mitad de la sociedad que no percibe esos beneficios. Tal cual. Sí. Entonces, lo que vos hiciste fue una campaña dirigida hacia un fantasma, porque no había quien la recibiera. Entonces, bueno, ahora estamos en la misma situación. Plantean reformas que son trágicas, pero como una mitad no les No es gozó indemne, de eso, no de eso gozó. que Ya está claro. esa situación. Sí. Para citar, el Tano Catalano decía, bueno, la nueva estatalidad ya está en curso, bueno, la nueva reforma ya está en curso, digamos. Claro. Mi pregunta es, Emi, con respecto a eso. ¿Hay una contrapropuesta o todavía se está discutiendo, se está pensando? Digamos, ¿hay algo de este lado que diga, bueno, nosotros queremos ir por este lado para abarcar este sector que hoy no está representado? Sí, claro que hay propuestas muy interesantes que tienen que ver, insisto, el límite de las leyes laborales es básicamente la economía, en el sentido de que una economía recesiva no puede producir empleo por más que plantees la esclavitud, digamos, ¿no? Porque el problema es que no tenés a quién venderle, no tenés cómo desarrollar las fuerzas productivas, ni tu empresa, ni tu pyme, ni lo que sea. Entonces, partiendo de esa noción, obviamente que hay muchos proyectos, vamos a decir, de reforma laboral progresiva, popular o de actualización laboral. Hay todas definiciones válidas. Algunos que plantean, y lo decía Héctor Daer, no Agustín Tosco, que hay que discutir la reducción de la jornada laboral. Argentina tiene la jornada laboral más alta de América Latina junto con Colombia, que de hecho Colombia empezó a disminuir de manera progresiva. Chile, que es uno de los ejemplos que plantea el gobierno, o al menos que planteaba, porque creo que ahora el modelo es el peruano, tiene una jornada laboral que está disminuyendo, 40, pero está disminuyendo, fue disminuyendo gradualmente, la acaban de aprobar hace... Está el proyecto de Vallejo, era 40, no 30. 40. Está bien. Y digo, la Argentina sigue manteniendo las 48 horas semanales, casi en soledad en América Latina. Entonces, ¿qué hay que discutir? Cómo se reduce la jornada laboral, porque menos trabajo es más trabajo, es decir, menos jornada de trabajo con igual salario es más posibilidad de puesto de trabajo para mayor cantidad de trabajo, y está probado, como en Italia, en Portugal, en España, con muchas experiencias, en Alemania, bueno, ni hablemos. Pero digo, no es que es un invento de Venezuela esto, y lo aclaro, es un invento de los que están discutiendo los países más desarrollados y capitalistas del mundo, de cómo reducen la jornada de trabajo, no cómo la aumentan. Salvo Grecia, que tuvo la misma crisis de deuda que está teniendo la Argentina y que va hacia un proceso de ultraexplotación, que es lo que estamos viendo en Argentina. Es decir, la crisis de deuda, la crisis económica produjo una avanzada del capital, que es lo que estamos viendo hoy en la Argentina. Ahora, otras propuestas, obvio, tiene que ver con cómo regularizamos el empleo precario, el que llamamos empleo de plataformas. Hay proyectos. En Barcelona, por ejemplo, los trabajadores informales o de plataformas tienen un salario mínimo vital y móvil. Tienen cubierto la seguridad social.
tienen un mínimo de 8 horas de trabajo. Sobre esa base pueden hacer más dinero, pero tienen un mínimo que tiene que estar garantizado. Hay un montón de evidencia y un montón de proyectos que abordan las problemáticas que tiene Argentina, pero insisto, si no se resuelve el problema económico, no hay ningún tipo de ley, no es que nuestra ley es mala, porque también eso cala sobre la base de nuestros propios compañeros y compañeras que dicen, no, porque la ley es vieja, los convenios son de la década del 70, los convenios se actualizan, lo que rige es el principio de ultraactividad. La ESMATA ha actualizado convenios hasta el 2022. En algunos casos hasta ha flexibilizado los convenios. No es que los convenios son una cosa estática. Mucho para charlar, Sí. y te pido eso, ¿no? Sigámoslo haciendo para entender, porque nos comemos, como decís vos, las curvas varias curvas. Entonces,